Vamos a empezar con la norma de contabilidad número 6, que habla del tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento de valor. Esta norma, en esencia, si ustedes la tienen a la mano, es una hojita, es nada más que eso, donde básicamente esta norma define la condición de que nosotros, desde el punto de vista de lo que implica la preparación de la información financiera, deberíamos tener la capacidad de poder identificar, de poder establecer lo que implica, por un lado, la diferencia de cambio, cuyo resultado, que puede ser positivo o negativo, surge de lo que implica fundamentalmente las transacciones en moneda extranjera, y por el otro lado, lo que tiene que ver con el mantenimiento de valor, que surge de lo que implican las transacciones o saldos de cuenta que están indexadas a un indicador económico, que en el caso particular de nuestro país es la unidad de fomento a la vivienda. Entonces, la norma BEAN termina en eso, en solamente poder establecer el hecho de la necesidad que tenemos desde el punto de vista contable de poder reconocer de forma separada lo que es la diferencia de cambio de lo que es el mantenimiento de valor. Y entonces, ahora que tenemos ya un panorama completo de lo que implican diferentes tipos de transacciones y eventos, nosotros por ahí podemos tomar en cuenta que cuando preparamos los estados financieros, en realidad, dependiendo de las condiciones particulares de la economía y el impacto que ésta pueda generar en los diferentes elementos de los estados financieros, podemos tener cuatro tipos de resultados diferentes que tenemos que reconocerlos dependiendo del modelo contable que vayamos a aplicar y las características específicas de las transacciones y, más que todo, los saldos de cuenta que tengamos dentro de los estados financieros. Entonces, por ahí, si nosotros hablamos, por ejemplo, de transacciones en moneda extranjera, pues seguramente surge una diferencia de cambio. Si tenemos transacciones indexadas a un indicador económico, como podría ser la UFB, tenemos el resultado por mantenimiento de valor. Pero además, en aquellas circunstancias donde por ahí la economía se encuentre atravesando un proceso de hiperinflación, es posible que surja también algo que nosotros denominamos como el resultado por inflación, y como consecuencia de aplicar valores de mercado para medir ciertas partidas de activo especialmente, también podemos tener lo que se define como el resultado por tenencia. Entonces, son cuatro conceptos diferentes que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder identificar y obviamente reflejarlos adecuadamente en los estados financieros. En una de las sesiones yo recuerdo que les mencionaba, por ejemplo, el hecho de decir que cuando hablamos de lo que es, por decirles, el ajuste por inflación o el resultado por inflación, aunque en realidad el ajuste lo hacemos en función de los rubros no monetarios, en realidad la ganancia o pérdida que surge no es como consecuencia de la gestión de los activos y pasivos no monetarios, sino más bien surge como consecuencia de lo que implica los rubros monetarios que pudiéramos tener dentro de los estados financieros. Pero esos rubros monetarios también pueden gestionarse. Por ejemplo, uno de nuestros colegas decía ese día que pudiéramos, por ejemplo, el dinero que tiene una empresa como aporte de capital, poderlo invertir en la compra de divisas, que podría ser la moneda extranjera, y dada la fluctuación que existe hoy en día, en función de las divisas, por ejemplo, obtener un resultado interesante. Pero la condición siempre va a partir de que nosotros tenemos que primero poder identificar ese tipo de transacciones y además presentarlas de manera separada. Obviamente, el tratamiento contable de este tipo de transacciones es relativamente sencillo, dirán, cuando surge una variación en el tipo de cambio o en la unidad de fomento a la vivienda, dependiendo del saldo de la cuenta, habrá que reconocerse una ganancia o una pérdida por diferencia de cambio o mantenimiento de valor, y eso afectará directamente al resultado del periodo. Y vean, nuestra normita llegó solamente hasta ahí, y por lo tanto dirán ustedes, cualquier otro aspecto que tengamos que definir en función de lo que implica el tratamiento contable de este tipo de transacciones, e inclusive, por ejemplo, la necesidad de incorporar un negocio en el extranjero y la conversión de estados financieros a una moneda de presentación, en este caso ya no lo tenemos dentro de la norma y obviamente tenemos que recurrir necesariamente a la NIC 21 para complementar la ausencia que tenemos dentro del marco normativo propio local para poder definir el tratamiento contable de cierto tipo de transacciones. Ahora bien, la norma de contabilidad número 12
que habla de las operaciones en moneda extranjera cuando coexiste más de un tipo de cambio. Es una norma que, vean ustedes, la tenemos vigente hace 20 años, creo, o más de 20 años inclusive, y sin embargo, por ahí la mayoría de nosotros, en muchos casos, no hemos analizado a detalle esta norma. Por ahí hasta nos hemos olvidado que existe inclusive, dada la condición particular de nuestra economía en la que se había establecido en función de la política de apreciación del boliviano, que íbamos a mantener una paridad del boliviano respecto del dólar y a partir de eso, pues evidentemente es como que las diferencias de cambio o no existían o eran muy pequeñas. Y sin embargo, en el momento en el cual empieza a cambiar la condición fundamental de nuestra economía, pues seguramente nos encontramos con que hoy en día, sin lugar a dudas, sí tenemos, independientemente de si lo calificamos como legal o ilegal, la posibilidad de transar en lo que implican especialmente la compra-venta de las divisas cuando coexiste más de un tipo de cambio en nuestro país que, como les decía, podría ser oficial, podría no serlo, inclusive de carácter ilegal si quieren, pero obviamente ya coexiste más de un tipo de cambio dentro de la operatoria de los negocios. Esta norma, como les decía, que desde su formulación en realidad data del año 1985, cuando se lo presentó como un proyecto en ese momento, hablaba fundamentalmente de la necesidad de definir un tratamiento contable para las transacciones en moneda extranjera, poniendo un énfasis particular en lo que era la conversión de la moneda extranjera hacia el boliviano. Y obviamente todo eso en virtud fundamentalmente de lo que implica la norma de contabilidad número 1, que define que los estados o los registros contables y los estados financieros necesariamente deben llevarse y presentarse en la moneda de curso legal y vigente bajo el principio que nosotros denominamos como moneda de cuenta. Y sin embargo, la década de los 80 del siglo pasado, pues resulta que nuestro país empieza a operar un mercado oficial que estaba definido en función del Bolsín del Banco Central de Bolivia, que diariamente publicaba la cotización del dólar, especialmente del dólar estadounidense, en función, o si ustedes quieren, esa cotización establecida en función de la oferta y la demanda de esa divisa, pero también había la condición de un mercado paralelo, un mercado negro, si quieren llamarlo así, que evidentemente en ese momento por ahí era considerado también de carácter legal, porque bajo la disposición legal del Decreto Supremo 21060 se definía la existencia de una libre oferta y demanda, y por lo tanto existían diversos tipos de cambio de compra y venta. Y sin embargo, en esa época particular de nuestra economía, pues resulta que ese tipo de cambio paralelo, si quieren llamarlo así, inclusive también era publicado y si por ahí alguno de ustedes tiene un periódico de ese entonces, va a ver que por ahí teníamos el tipo de cambio oficial que estaba vigente en el bolsín del Banco Central de Bolivia y también se publicaba diariamente el tipo de cambio del mercado paralelo en el cual obviamente las empresas podían realizar transacciones sin ninguna restricción para la operatoria de su negocio. Entonces, básicamente, la condición partía de que nosotros podíamos utilizar diferentes o podemos utilizar en las transacciones diferentes tasas de cambio o tipos de cambio. Y vean, la regla sencilla que establece la norma es que para incorporar una transacción en una moneda diferente, cualquiera que ésta sea, normalmente vamos a utilizar una tasa de cambio efectivamente pagada, o si quieren, la tasa de cambio de contado que refleja o que opera para una determinada transacción. Entonces, en ninguna partecita de la norma, por ejemplo, nos dice que las transacciones deben registrarse al tipo de cambio oficial, sino nos dicen que todo lo que implica las transacciones en moneda extranjera normalmente se las reconoce en función de una tasa de cambio efectivamente pagada o la tasa de cambio, si ustedes quieren, efectiva, que se utiliza para cada transacción. En ese contexto, obviamente, nos hablan que nosotros podemos hablar de una diversidad de transacciones que se pueden realizar en moneda extranjera y además dentro de la norma, por la naturaleza particular de esa moneda extranjera, que normalmente en ese tiempo era el dólar, hablábamos de lo que eran las divisas. Y entonces se mencionaba
que entre los tipos de transacciones que podemos hacer, que todavía las hacemos, por ejemplo, está la posibilidad de poder comprar o vender a contado o a crédito mercaderías o servicios cuyos precios estén establecidos o fijados en una divisa, que puede ser el dólar, el euro o cualquier otra, prestarse o prestar recursos, dinero si quieren, en divisas, cuyos pagos también seguramente tienen que realizarse en la misma moneda extranjera, comprar, vender o mantener fondos en divisa, que también es una forma, dirán ustedes, hoy en día de preservar, por ejemplo, el poder adquisitivo de la moneda que tenemos, y finalmente inclusive ser parte de un contrato a futuro que podría ser pactado en moneda extranjera, que seguramente nos va a dar aquí la condición de la posibilidad de utilizar cierto tipo de instrumentos financieros derivados que seguramente nos pueden precautelar sobre el riesgo de lo que implica las variaciones del tipo de cambio. Entonces, sin ir, dirán ustedes, muy a detalle, por ejemplo, ya solamente hablando de las transacciones, por ejemplo, vean ustedes que ya dentro de nuestra norma hace 40 años prácticamente, ya se mencionaba la condición de poder realizar contratos o ser parte de instrumentos financieros derivados precisamente para proteger las fluctuaciones que pudieran haber dentro de lo que es la moneda extranjera. Ahora bien, el tratamiento contable definido para lo que son las transacciones en moneda extranjera puede ir variando en función del momento en el cual se perfecciona cada una de las transacciones. Por ejemplo, vean, nos dicen hay que identificar que hay tres momentos diferentes en los cuales pueden ocurrir las transacciones. Una puede ser la fecha o el momento en el cual se perfecciona una transacción. Y dirán, la transacción otra vez puede ser como tienen aquí, la compra o venta de mercaderías a crédito pactadas en una moneda extranjera o la captación de recursos o la colocación de recursos también en una moneda extranjera o finalmente el simplemente comprar y vender esa divisa o esa moneda extranjera. Entonces, esa es la fecha de la transacción. Luego nos dicen, es necesario, en función de las variaciones que pueda sufrir esa tasa de cambio, realizar ciertos ajustes a la fecha de preparación de los estados financieros o fecha de corte, y obviamente al momento en el cual la transacción se liquide, que será el momento de pagar, el momento de cobrar o finalmente también de utilizar la moneda extranjera, nos dicen que también va a haber una fecha de liquidación que tenemos que tomar en cuenta en función de la tasa de cambio que esté vigente a esa fecha de manera específica. Y entonces vean, las reglitas son relativamente sencillas. Nos dicen, a la fecha de la transacción, como les decía, normalmente debemos utilizar la tasa de cambio efectivamente pagada. Entonces alguien diría, ¿qué pasa si en este momento, por ejemplo, yo voy a un banco, que tal vez alguien puede hacerlo todavía, y resulta que va al banco y negocia la posibilidad de comprar dólares y comprarlos, por decirles, a 6,96? Entonces uno diría, yo utilizo en ese caso 6,96 para registrar los dólares que estoy comprando porque es la tasa de cambio efectivamente pagada. Ahora dirán, por ahí voy al sistema financiero, no encuentro las divisas y requiero comprarlas, tal vez recurro al mercado paralelo y vean, yo no puedo hablar de lo legal o ilegal que pueda ser y sin embargo dirán, independientemente de si es legal o ilegal, pues las empresas si realizan esa transacción, seguramente tienen que reconocerla y además reflejar la realidad económica de las mismas, independientemente de si es válida o aceptada o no desde el punto de vista legal. Y entonces por ahí yo voy al mercado paralelo, consigo los dólares a un tipo de cambio, supongamos de 8, y entonces voy a contabilizar a ese tipo de cambio que estoy comprando, al tipo de cambio de 8. Y vean, así de sencillo se define la compra, dirán ustedes, o la venta de la moneda extranjera en función del tipo o la tasa de cambio que estemos utilizando, la efectivamente pagada, la efectivamente utilizada en el momento de la transacción. Obviamente aparece la condición de que cuando hablamos de comprar y vender moneda, uno dice, es como que yo voy adquiriendo divisas y vean, las divisas tienen la condición y la norma define como que evidentemente es parte del efectivo y sin embargo su tratamiento podríamos definirlo para determinar la forma en la cual se utiliza y el valor que tiene esas divisas al momento de utilizarlos, utilizar un método de evaluación parecido al del inventario. Y entonces por ahí alguien diría, o puedo utilizar el PEPS, o puedo utilizar el WEPS,
o inclusive el costo promedio ponderado. No hay ningún problema, ¿se dan cuenta? Entonces dirán, si yo voy y compro $1,000 en 8 y luego otros $1,000 en 9 y luego $1,000 más en 9.50, pues seguramente al momento de utilizar esos dólares tengo que definir qué tipo de cambio voy a utilizar para la salida de los dólares. Entonces podría ser el método PEPS o el WEPS, o finalmente también pueden utilizar un costo promedio ponderado, entendiendo que esas divisas es un bien que uno lo tiene y que lo gestiona, y dirán, y al gestionarlo es casi como si se tratase de un inventario. Por eso, dentro de la norma existe esta condición. No tiene por qué confundirles. Tiene que ver con la forma en la cual vamos a medir, si quieren, o vamos a evaluar esas divisas al momento en el cual tengamos que utilizarlas, entendiendo que todos los días puedo comprar a una tasa de cambio diferente. Yo puedo ir hoy al mercado y comprar en 8, mañana en 8.10, al otro día en 8.30, la siguiente semana en 8.40, y dirán, entonces, si llegado el momento empiezo a utilizar esas divisas, pues obviamente para utilizar esas divisas voy a utilizar un método que defina el valor que tienen al momento de utilizarlas. Entonces, al momento de utilizarlas dirán, puede ser que pague una deuda, puede ser que compre ciertos productos que estén pactados en esa moneda, o también dirán ustedes, podría ser la posibilidad de vender esa moneda para nuevamente convertirla en efectivo. Entonces, todo eso implica la necesidad de utilizar un método de evaluación que puede ser cualquiera de los que ustedes conocen en el inventario, que lo podemos aplicar en este caso para la moneda extranjera, tomando en cuenta que esa es una divisa y si quieren su tratamiento parecida a la de un bien de cambio. Nada más que para definir la forma en la cual se gestiona. Ahora bien, al momento de la preparación de los estados financieros o la fecha de preparación de estados financieros, aquí hay una reglita que debemos tomar en cuenta. Y la norma dice, podemos utilizar la tasa de cambio que corresponda en función de la forma en la cual vayamos a obtener las divisas o al mercado al cual vamos a recurrir para obtener las divisas. Entonces uno dice, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo una deuda que en su momento la pude adquirir, supongamos $1,000, que son 7,000 bolivianos, y resulta que a la fecha de preparación de los estados financieros, yo la única forma que tengo de poder pagar esa deuda es ir al mercado paralelo y comprar los dólares, que en este caso me los pueden vender en 9. Entonces, aquí nos dicen, podemos utilizar, por ejemplo, para medir esa deuda, una tasa de cambio del mercado paralelo, que en este caso sería ese valor de 9 por dólar que está vigente en el mercado paralelo. Pero obviamente, vean, aquí aparece la condición particular de que la pregunta es, ¿la información de la cotización de la divisa en el mercado paralelo está disponible y es de acceso para todas las personas y es fiable además esa información? Porque por ahí yo le pregunto a alguno de ustedes, dado que están en diferentes departamentos, y alguien me va a decir, en mi departamento el tipo de cambio hoy es 8.50. Alguien me dirá, en el mío es 8.60. Y por ahí alguien dirá, en el mío es 9, y en Santa Cruz alguien me dirá 9.20. No sé. Y vean, la información no es fiable y tampoco está disponible. Y entonces vean, cuando esa información no está disponible, nuestra norma local dice, si la información del mercado, de alguno de los mercados, que en este caso sería el paralelo, no está disponible, entonces la empresa tendría que asumir que va a tener que recurrir al mercado formal para poder adquirir esa moneda extranjera. Y en este caso dirán, tendría yo que recurrir al mercado, en este caso, del sistema financiero boliviano, que es el único formal y legalmente autorizado para esas transacciones, y seguramente si ellos tuvieran, me la venderían esa moneda al tipo de cambio oficial, que sería, supongamos, de 6.96. Y entonces otra vez uno diría, pues seguramente la deuda voy a terminar valuándola o midiéndola al tipo de cambio oficial. Pero vean ustedes, no como una regla automática, sino como consecuencia de evaluar las circunstancias particulares y definir que este mercado paralelo, aunque existe, pues hoy en día no tenemos información, dirán ustedes, disponible sobre ese mercado, menos todavía información que sea fiable. Ahora bien, para complementar esta partecita, también podemos utilizar una última enmienda que se publicó en la NIC 21 el año pasado.
Y vean, precisamente es como que la enmienda de la NIC 21 salió justo cuando Bolivia estaba empezando a atravesar dirán ustedes, el pico más alto de lo que implicaba la ausencia de la moneda y obviamente esas fluctuaciones que empezaron a aparecer en nuestro país más o menos por agosto o septiembre del año pasado. Y obviamente ahí decían, podemos otra vez, para medir todo lo que implica los saldos de las cuentas en moneda extranjera, podemos utilizar un tipo de cambio que sea el tipo de cambio de contado. Y otra vez, el de contado podría ser el oficial o podría ser el paralelo. Y sin embargo, vean, ahí hacen la aclaración de que para utilizar un tipo de cambio tenemos que tener un mercado que refleje la posibilidad de hacer transacciones por importes significativos donde además la divisa esté disponible en todo momento. Y entonces uno se pone a pensar y dice, a ver, si yo voy al mercado paralelo, voy a poder encontrar en el mercado paralelo, por decirles, $1.000.000 para hacer una transferencia al exterior hoy, y uno dice, no, es casi imposible que encuentres $1.000.000. Por lo tanto, unos cuantos dólares seguro hay, unos cientos de dólares también, pero así como un monto significativo no hay. Y entonces vean, ahí es como que la norma internacional dice, por lo tanto, ese mercado no es un mercado que ustedes deberían considerar para definir la tasa de cambio que opera en ese mercado, porque el mercado puede existir, pero al no haber una cantidad de divisas relevante que puedan negociarse en ese mercado, además de forma abierta, pues obviamente no se puede tomar esa tasa de cambio, tipo de cambio, para poder medir las transacciones. Y entonces, otra vez, uno diría, ante la ausencia de información y la existencia de un mercado o sea, un mercado que permita negociar esa divisa de forma libre, pues obviamente no queda otra que medirlo al tipo de cambio oficial. Pero vean como una abreviación, si ustedes quieren verlo así, de lo que obviamente ocurre en la economía en este momento. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Ya tengo entendido el tema del tipo de cambio, pero en los mismos bancos no te dan dólares, ¿no? Es realmente complicado, difícil que ellos mismos te den ese tipo de moneda. ¿Qué se hace en estos casos? Lo que pasa es que las condiciones particulares del funcionamiento de nuestra economía hoy en día es medio complejo. La pregunta es, yo tengo una deuda, no sé, con un proveedor en el exterior y tengo que pagarla en dólares. Seguramente la condición es, voy a tener que recurrir al sistema financiero para hacer la transacción porque no hay otra forma de hacerla además hoy en día. Y entonces bajo esa condición, seguramente usted va a tener que ir a negociar con el banco, que le programe, no sé, pero en algún momento seguramente los dólares se los van a poder dar. Pero las condiciones, vean, no necesariamente sabemos bajo qué condiciones. Entonces, ante la cantidad de incertidumbres que existen, es como que si hoy fuera, no sé, 30 de junio y es la fecha de cierre de cierto tipo de empresas, pues yo tendría que medir toda la deuda o todos los activos y pasivos que tengo en moneda extranjera al tipo de cambio oficial porque es la única información que tengo disponible y no hay otra, ¿sí? No hay otra. Ahora, hay que tomar en cuenta varios aspectos que, vean ustedes, no es que los desconozcamos, pero tenemos que reflejar en la contabilidad lo que la transacción o la realidad económica de la transacción. En algún momento alguien decía, por ejemplo, podríamos calcular el tipo de cambio paralelo, por ejemplo, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial y a eso aumentarle el monto de la comisión que los bancos hoy en día cobran por ese tipo de transacciones. Y entonces por ahí, al estar inclusive regulada esa comisión que deberían cobrar los bancos, entonces ustedes podrían decir, yo podría definir que el tipo de cambio es el 6,96 más el 10%, y eso es lo que realmente cuesta los dólares hoy día. Pero vean, ese costo del dólar, dirán ustedes, tiene dos componentes. Porque inclusive el rato que si hubiera disponibilidad y vamos y compramos sin problemas de una entidad financiera, inclusive dirán, está la condición de que yo voy a ir, voy a comprar los dólares, me van a dar una factura, inclusive, por la compra y venta de moneda extranjera a 6,96, que es el tipo de cambio oficial, porque el banco no puede emitir a un tipo de cambio diferente, dada la condición de que eso está regulado y está definido en la ley de apreciación del boliviano. Y por el otro lado dirán, pero me va a dar otra factura adicional por la comisión, en este caso de la transferencia, que va a implicar ese 10% que también está regulado. Y entonces vean, es como que alguien podría decir,
puede ser que la transacción, por una parte, tenga una diferencia de cambio que tal vez en muchos casos va a ser chiquitita porque el banco tampoco nos vende a 6,96, nos va a vender a 6,97 y por lo tanto dirán, ahí hay una pequeña brechita que seguramente es diferencia de cambio, pero por ahí la brecha más grande es la comisión. Y sin embargo, vean, los bancos todas las semanas van modificando sus tarifarios, van cambiando sus condiciones, van estableciendo inclusive, yo les digo, hasta ciertas condiciones que ya parecen de amedrentamiento en la forma en la cual ofrecen ciertas transacciones, que obviamente las empresas hoy en día están viviendo con ese tema y nos está complicando mucho la operatoria. La parte contable no es compleja, lo que está obviamente complicándonos es la operatoria de los negocios como tal. Entonces, por ejemplo, por ahí alguien decía, yo voy a un banco X, y evidentemente el banco X me dice, mire, le voy a tener que programar la transferencia que usted quiere, pero dado que es un cliente que ha trabajado muchos años con nosotros, por ahí le vamos a dar un trato especial y le vamos a cobrar ese 10% que dice la ASFI, pero por ejemplo, le vamos a cobrar también una comisión adicional por la confianza que usted tiene en nosotros, no sé, de otro 15%, pero además con la condición de que si usted acepta que le hagamos la transferencia, no es necesario que traiga su dinero. Es más, va a tener que abrir una línea de crédito para que a través de la línea de crédito le demos el dinero y por lo tanto es como que dirán ustedes, si me dan una línea de crédito, voy a tener costos financieros sobre la línea de crédito, más la comisión del 10% de la transferencia, más el otro 15% que le han puesto un nombre como que de confianza, y voy a terminar pagando cerca del 30% al final como costo incremental en la transacción por la transferencia de dinero. Entenderemos bien. Por la transferencia que implica la compra de la divisa, ¿sí? Pero que no tiene que ver con la compra de la mercadería. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y entonces, en todas esas condiciones es que hay que tener mucho cuidado de, inclusive dirán ustedes, de reflejar la transacción tal cual su realidad e inclusive documentar adecuadamente para no tener ningún problema llegado el momento ante la administración tributaria o cualquier otro fiscalizador cuando venga a definir el por qué tenemos ciertos importes o por qué hemos reconocido inclusive un gasto por diferencia de cambio, por comisión o lo que fuera, como parte de esas transacciones. Marcelo. Licenciado, buenas noches. Justamente lo que mencionaba, actualmente, por ejemplo, dada la escasez de los dólares en los bancos, pues, y con el afán de evitar retrasos en la operativa de la empresa, se dan alternativas de la compra o de transferencias a través de otras monedas, ¿no? Ya sean yuanes, euros, ¿no? Sin embargo, aquí surge una situación que sin duda afecta, bueno, es lo que yo he visto a nivel contable también, porque si bien evidentemente tenemos un tipo de cambio oficial, sin embargo los bancos con el pretexto de poder adquirir otro tipo de monedas, indican que pues necesariamente adquieren estas otras monedas con los dólares, ¿no? Es decir, que no pueden comprar con los bolivianos, sí, sin ir muy lejos, el tema de los euros, ¿no? Ellos eh, justifican, ¿no? Yo tengo que comprar los euros con dólares. Si bien como usted mencionaba, el dólar tiene un tipo de cambio oficial por ahora, eh, el, el- el euro en este caso y otras monedas fluctúan, y justamente los bancos indican que, bueno, al margen del tipo de cambio oficial que también está mostrado en el Banco Central, en la página, ellos compran a un costo mayor. Es decir, si el banco, bueno, si la moneda está en 7.40, el banco nos vende a 8.40, ¿sí? Y pues la brecha que usted mencionaba de la diferencia de cambio aumenta aún más, o sea, de manera considerable, no solamente por la diferencia de cambio del dólar, que es del 6.96 a 6.97, sino por la diferencia de la compra-venta de esta otra moneda.
Ahora bien, es esa exposición que nosotros, que evidentemente está en la cuenta de diferencia de cambio, que antes se exponía en 1.000, 2.000 bolivianos, dependiendo de la transferencia, ahora aparece con montos de 200.000 para transferencias pues, que superan los 200.000 euros, ¿no? La exposición, entiendo que debe ser así por diferencia de cambio. ¿O hay alguna otra manera de, pues, quizá mitigar de manera contable, quiero decir, ese impacto en esa cuenta? Ok, a ver, Marcelo se me ha adelantado, justo yo les decía, ¿no? O sea, los bancos van buscando diferentes formas de tratar de generar negocio, porque al final es un negocio para el banco también. Y entonces, como decía Marcelo, por ejemplo, hoy en día el banco le dice, mire, yo no te puedo vender dólares para que hagas tu transferencia, porque además, si te los vendiera, tuviera que venderte a 6,97 como máximo, que es lo que me permite la regulación, y sobre eso cobrarte el 10%. Entonces, ¿qué han empezado a hacer los bancos? Sí, en realidad, no sé si la explicación que le dieron a Marcelo, eso no es la correcta, pero la realidad es que el banco le dice, yo te lo voy a transferir en euros. Y otra vez, no es que el euro no tenga un tipo de cambio oficial, el euro también tiene un tipo de cambio oficial y todas las monedas con las que normalmente se transan en nuestro país tienen tipos de cambios oficiales que están publicados en el Banco Central de Bolivia y por lo tanto son oficiales, ¿sí? Y entonces por ahí vean, yo vi una transacción hace un mes y medio, creo, cuando por ahí el tipo de cambio oficial del euro era de 7,50, si mal no recuerdo, y obviamente cuando veo esa factura que hoy en día dan los bancos por la compra-venta de moneda, ahí aparece un tipo de cambio que no era el de 7,50, sino el de 8,55, si mal no recuerdo. Y obviamente la pregunta fue, ¿y acaso el banco puede utilizar una tasa de cambio diferente a la oficial? Y obviamente cuando se le pregunta al banco, el banco dice, sí puedo, porque lo que está prohibido es cambiar el tipo de cambio del dólar, pero no de las otras monedas. Y es por eso, vean ustedes, que hoy en día el banco, cuando ustedes van y le piden transferir en dólares, ellos le dicen, no, en dólares, no, en euros, porque obviamente está la condición de que les cobran por un lado el 10% de la comisión, que está regulada, y obviamente al utilizar un tipo o una moneda diferente que no sea el euro, que aparentemente no estaría regulada, pues obviamente en la interpretación de los bancos ellos pueden comprar y vender esa moneda al tipo de cambio que ellos consideren y obviamente ahí la diferencia de cambio es significativa. Y entonces aparecen los millones por, como consecuencia de esas transacciones y ahora vean, pero por dos tipos, ¿no es cierto? Por diferencia de cambio por un lado y por la comisión bancaria de la transferencia por el otro. Ahora bien, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas, ¿no? Luis Alberto quiere que le respondamos una consultoría más o menos. Como consultoría no se la vamos a responder tan así, pero sí le vamos a responder a su pregunta, ¿no? Entonces, esa comisión, por ejemplo, que estamos pagando por la transferencia, puede ser incorporada como parte del costo, en este caso de los inventarios, dado que normalmente se utiliza para comprar la mercadería. Entonces, uno tendría que ir a la norma de contabilidad que defina la determinación del costo de adquisición del inventario para definir si es o no es parte de lo que implica el costo. Y básicamente, cuando hablamos del costo del inventario, nos dicen está formado por el precio de compra más todos los costos incidentales necesarios hasta que el bien esté en el lugar y las condiciones para venderlo. Pero el tema del pago no es parte de eso. El tema del pago no es parte de eso. Entonces, hay que entender que una cosa es la compra como tal, otra cosa es la transferencia. Son dos transacciones separadas. Y entonces, cuando uno analiza bien la transacción, por eso inclusive, vean todos los efectos que puede tener, uno diría, a ver, ¿qué pasaría si llegado el momento yo incorporo eso como parte de mi costo de adquisición? Si yo hiciera eso, también debería declarar eso como parte del costo de la importación de la materia prima y por lo tanto en mi póliza de desaduanización debería incluir esa comisión como parte de aquello y obviamente pagar el impuesto incluido aquello. Y seguramente ninguna empresa va a hacer eso, porque la realidad es que no es parte del costo de la mercadería como tal. O sea, la comisión que pagamos o la diferencia de cambio no tiene que ver con la compra de la mercadería,
sino tiene que ver con la compra, si ustedes quieren, de la divisa para pagar la obligación de la compra de la mercadería. Y por lo tanto, son dos transacciones que financieramente son distintas. Y obviamente ahí pueden encontrar toda la condición que ustedes definan para definir el tratamiento contable que tienen que darle a ese tipo de transacciones. Ahora, Betty dice, hay muchos negocios importadores que obtienen dólares de un mercado no regulado, donde no hay comisiones, dado que no están registrados, pero esos importes obviamente cada vez son más significativos porque obviamente no hay una comisión, pero hay una diferencia de cambio sustancialmente diferente, o dirán ustedes significativa, que estamos pagando en esas transacciones, dado fundamentalmente que no, o sea, no nos van a vender la moneda al tipo de cambio oficial, ¿sí? Y entonces, como yo les decía, si recurrimos a ese mercado paralelo, si recurrimos al mismo exportador que por ahí nos pudiera querer vender la moneda extranjera, pues seguramente no nos los van a vender a 6.96, ni a 7, ni a 7.50. Hoy en día, por ahí alguien dice en el mercado, el tipo de cambio ya está por encima de los 9 bolivianos. Y esa diferencia de cambio, pues obviamente está afectando a los negocios. Ahora, Johnny pregunta la forma de exposición de esa diferencia de cambio. Primero, la forma de exposición de la comisión. La comisión es un costo financiero atribuible a la transferencia y es gasto financiero, no hay donde perderse. Ahora, el tema de cómo presentar la diferencia de cambio hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente la diferencia de cambio va a ser algo habitual en la operatoria de los negocios. Y sin embargo está la condición, dirán ustedes, que no es parte del giro de un negocio. Entonces yo no pudiera ponerlo como, por ejemplo, vean ustedes, puedo decirles un ejemplo específico, un exportador, por ejemplo, que en un determinado momento a la fecha de cierre, él tenía la condición de decir, yo tengo, no sé, como margen bruto alrededor de $300.000, solamente como consecuencia de haber vendido cierta mercadería y el costo que implicaba esa mercadería. Pero por haber negociado el dinero o las divisas emergentes de esas ventas, resulta que he generado 500.000 más de ingreso, $500.000 más de ingreso. Y entonces obviamente es como que él decía, yo quisiera presentarlo ahí arriba para sumar a los 300.000 de tal manera que muestre que eso viene de las operaciones y por lo tanto sea más atractivo presentar para cualquier condición de financiamiento que pudiera obtener. Pero la realidad es, ¿tiene que ver eso con el giro específico del negocio? Entonces, por ahí una norma que nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando hablamos hoy en día de todo lo que implica la forma de presentación del estado de resultados, es la NIF 18, que aunque no está vigente todavía, define que obviamente nosotros tenemos que presentar como parte de lo que implica la operatoria aquello que es parte específicamente del giro del negocio. Y el comprar y vender moneda, pues seguramente, aunque lo hagamos de forma habitual, porque vamos a recurrir a eso, no va a ser parte de la operatoria de, dirán ustedes, de ningún negocio comercial, industrial o de servicios. Seguramente de un banco sí, de una casa de cambios también, pero en otro tipo de negocios, pues no es parte de su giro de negocio. Y entonces a partir de eso, pues seguramente se definirá la forma en la cual se presenta aquello. Ahora, la forma en la cual se expone esas diferencias de cambio en el estado de flujo de efectivo depende mucho de la operatoria del negocio, depende mucho de si son diferencias de cambio realizadas o no realizadas, y obviamente también podría en algún caso, dirán ustedes, hasta cambiar la forma de presentación dependiendo de si utilizamos el método directo o indirecto. Entonces, para entender, para comprender bien cómo presentarlo en cada una de las alternativas, por ahí es como que hay que evaluar específicamente su información y definir una política de cómo deben presentar en función también de los requerimientos de información que la empresa tenga, tomando en cuenta la NIC número 7, ¿no? Y esas son las condiciones. Ahora vean ustedes, hay diversidad de condiciones con las cuales nos vamos a encontrar, diversidad de hechos que tenemos que analizar si ustedes quieren, específicamente en cada momento del tiempo, y no necesariamente está la condición, como alguien me decía hace un par de días, por ejemplo, pero si yo tengo o el gerente me está obligando a ponerlo como parte del costo, ¿lo pongo? No, pues, o sea, se supone que la contabilidad está o se regula bajo ciertas normas, no bajo las exigencias de las expectativas que cada
persona pudiera tener o que cada persona pudiera necesitar. Y eso es algo en lo cual ustedes, yo les digo, cada vez tienen que tener mucho más cuidado por la responsabilidad profesional que aquello implica. Y entonces la única condición que podríamos decir es tengan mucho cuidado para definir aquello y definir específicamente cómo deben medir cada una de las transacciones, pero obviamente tomando en cuenta que este mercado paralelo no es formal, primero, al no ser formal no existe información de cuál realmente es el tipo de cambio y esa información además no está disponible ni se publica periódicamente. Entonces, seguramente a la fecha de preparación de los estados financieros, por ahí vamos a utilizar nomás el tipo de cambio oficial para medir esas transacciones. Y entonces alguien decía, si yo voy a terminar midiendo para todo el tipo de cambio oficial, si llegado el momento pago más o menos en función de la negociación que haga, pues automáticamente eso va a generar la diferencia de cambio, si quieren, dentro de los estados financieros. Que, por ejemplo, alguien dirá, en el caso de un importador, seguramente va a ser negativa. Al otro lado, en el caso del exportador, seguramente es positiva porque tiene la posibilidad de negociar esa moneda o esa divisa sustancialmente a un precio mayor del que es el oficial hoy en día. Y finalmente, cuando se trata de las divisas como tal, nos dicen a la fecha de preparación de los estados financieros, hablando del efectivo, si quieren, en moneda extranjera, eso se debe medir en función del principio del costo o el mercado, el que sea el menor, siempre tratando de ser prudentes para que no se sobrevalúen los recursos que tiene una empresa al momento de presentar sus estados financieros. Kelvin. Eh, Buenas noches, licenciado. Una consulta. No me quedó un poco claro lo que hace un momento explicó sobre el tema de la comisión bancaria eh, al exterior por importar algún insumo para la transformación de un producto en Bolivia. ¿No se debería tomar en cuenta como parte del costo esa comisión que es facturada por el banco? Como costo de adquisición del producto, no, porque no es un gasto relacionado con la compra, sino no con la compra de la mercadería, si quiere verlo así, sino con la transferencia, o de usted dirá con la compra de la divisa. Son dos cosas separadas. Ya, ¿en qué norma ahí me puedo basar? Disculpe que no lo escuché muy bien hace un momento. Pero no va a encontrar una norma específica porque las normas no tienen transacciones. Pues usted tiene que partir del concepto específico o genérico, si quiere, de la norma de contabilidad número 1, donde está la definición de inventario y qué compone el costo del inventario, donde se define que el inventario está formado por el precio de compra más los costos directamente relacionados con la adquisición. No hace referencia al flujo de efectivo o al movimiento que pudiera implicar el pago de la transacción, Ok, gracias, licenciado. ¿no? Y además, en la realidad, usted diría, a ver, veamos un supuesto más complejo todavía. Hagamos de cuenta que compro hoy, defino con el proveedor cierto importe en dólares, supongamos al tipo de cambio de 7, lo reconozco a 7 si quieren, y obviamente hago todo el proceso de importación de la mercadería y todo lo que quiera. Y todavía no le he pagado, ¿sí? Entonces alguien me diría, ok, la mercadería ya está disponible aquí, pero usted tiene todavía, no sé, 90 días para pagar. Pregunta, ¿cómo pudiera yo establecer a qué tipo de cambio le voy a pagar de aquí a 90 días cuando ni siquiera hay un mercado paralelo que me brinde información sobre el comportamiento de la divisa? Cualquier estimación que yo haga, ¿se dan cuenta? Cualquier estimación que haga puede ser observada, no es fiable. No se basa en información que esté disponible y sobre la cual podamos determinar un tratamiento contable o una política contable específica. Por lo tanto, es como que ni siquiera llegado el momento alguien me diría, ¿y si la condición económica cambia y en 90 días pago nomás al tipo de cambio de 7? ¿Qué haría con todo eso que lo he puesto como parte del costo del inventario? Es como que tuviera que revertirlo. Y peor, ya lo he vendido. O sea, no puedo hacer nada, ¿se dan cuenta? Y entonces, cuando hablamos del costo, por eso el costo está siempre en función de lo que es real, de lo que requiero para comprar. En ninguna parte dice para comprar y pagar, porque se entiende que una cosa es comprar, otra cosa diferente es el pagar. Es más, si ustedes quieren dividirlo, hasta pueden entender la condición, decir, yo por un lado compro y defino pagar en dólares. Ahora, para pagar en dólares,
Otra transacción diferente es primero comprar la divisa. Entonces la compra de la divisa implica un tratamiento que es específico. Otra cosa diferente es el pago de la mercadería como tal o por el pago de la obligación como consecuencia de la compra de la mercadería. Entonces, por ahí o sea, norma específica que le diga, aquí está y usted tiene que contabilizar de esta forma, no, pero ustedes tienen que identificar la realidad económica de la transacción y en función de eso definir el tratamiento contable que corresponda en base a las normas que tenemos en nuestro país. Y finalmente, a la fecha de liquidación, nos dicen siempre utilizar la tasa de cambio de contado al momento en el cual se perfeccione la transacción. Y seguramente aquí dirán, si en esta primera etapa, supongamos ustedes dicen, compro en 7, llega la fecha de preparación de estados financieros, podría ser que tenga que pagar 8, pero el mercado es incierto y no hay información. Sigo tomando el 7, no aparece la diferencia de cambio. Pero el rato que pague, voy al banco y me dicen, se lo voy a transferir, pero va a tener que ser a través de euros y por lo tanto el tipo de cambio que le vamos a aplicar es de 8,50 y no de 7,50 que es el oficial. Por lo tanto, vean, ahí aparece realmente la diferencia de cambio en el momento en el cual haga el pago de la transacción, que es la fecha de liquidación. Entonces, ¿en algún momento va a aparecer la diferencia de cambio? Seguro que sí. Y obviamente hay que definir políticas específicas que permitan reconocer aquello. Ahora bien, alguien decía, tengan mucho cuidado. Normalmente vamos a tomar en cuenta la tasa de cambio efectivamente pagada, es tal vez, si ustedes quieren, la mejor política que deberíamos mencionar hoy en día en las notas inclusive, no hacer tanto referencia al tipo de cambio oficial, sino a la tasa de cambio efectivamente pagada o la tasa de cambio de contado. Y sin embargo dirán, no se olviden que al momento de liquidar la transacción, muchas veces va a aparecer el tipo de cambio oficial, como en el caso del dólar, por ejemplo, yo les decía, no se olviden, pagamos la comisión del 10%. Alguien decía, esa comisión está involucrando, está implícitamente conteniendo la diferencia de cambio. Sí, pero hasta nos dan una factura por comisión. Entonces, yo no puedo decir la comisión es diferencia de cambio cuando ahí me dicen que es una comisión bancaria por transferencia de dinero. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo inclusive documentan la transacción para definir todo aquello. Ahora vean, para complementar lo que tiene nuestra norma, tenemos una partecita de la NIC 21 que es muy interesante. Nos dicen, hay que tomar en cuenta que hay un momento inicial y también hay fechas posteriores. Pero vean, la condición es, tienen que tener mucho cuidado porque no todas las partidas de los estados financieros tienen la misma naturaleza. Entonces, en el momento inicial, evidentemente no importa si es monetario o no monetario o la forma de clasificación que le den, siempre van a utilizar el tipo de cambio vigente a la fecha de cierre, o, perdón, a la fecha de la transacción, es decir, la tasa de contado de esa fecha. Ahora, ¿qué pasa en el momento en el cual se preparan, por ejemplo, los estados financieros? Ahí nos dicen, ahí es donde tienen que tener cuidado. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener cuenta por cobrar o cuenta por pagar, que son partidas monetarias, que por ahí tener inventarios que puedan estar valuados inclusive a su valor de mercado, o tener activos fijos, que en todo caso, o los inventarios o los activos fijos terminan siendo partidas monetarias. Entonces alguien dice, cuando hablamos, por ejemplo, de una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar que está definida, está pactada en una moneda extranjera, seguramente vamos a utilizar el tipo de cambio a la fecha vigente, a la fecha de cierre, y seguramente aparecerá ahí el concepto de diferencia de cambio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un activo fijo? Me dicen, si usted compró un activo fijo y en su momento le costó $1,000, los $1,000 son equivalentes a 7,000 bolivianos. A la fecha de preparación de estados financieros, si usted mide ese activo al costo histórico, esos 7,000 bolivianos nunca más van a cambiar, para que se den cuenta, que es el costo, dirán, de haber adquirido el activo en ese momento del tiempo. Nada tiene que ver la condición futura de lo que podría cambiar o la obligación que surja de esa compra o cualquier otra condición. Entonces dicen, como el criterio, la base de medición es el costo histórico, eso se queda al costo histórico. Y por lo tanto alguien diría, y si tuviera que ajustar por algún concepto, sí, pudiera ajustar por algún concepto que pudiera ser, por ejemplo, la inflación. Entonces, una cosa, vean, es la diferencia de cambio que surge de partidas monetarias. Otra cosa diferente podría ser el resultado por inflación que va a surgir de medir partidas que en su momento pudieron haber sido compradas en moneda extranjera, pero que luego son medidas a su costo histórico.
Y si utilizáramos en partidas no monetarias el valor de mercado, como podría ser, por ejemplo, un bien inmueble de propiedades de inversión, dirán, en ese caso, si sube o baja el valor de mercado, vamos a reconocer ganancia o pérdida. Pero ojo, no por la diferencia de cambio, tampoco por la inflación, sino por un concepto diferente que es la tenencia del bien. Y por eso les decía, es sumamente importante que entendamos que hay 4 conceptos diferentes al definir el modelo contable. El resultado por inflación, el resultado por tenencia, el resultado por diferencia de cambio y el resultado por mantenimiento de valor. Y obviamente estas diferencias de cambio que surgen básicamente de transacciones o saldos de cuenta, que son partidas monetarias, nos dice que se reconoce en el resultado del ejercicio, ya sea como un ingreso o como un gasto. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque alguien diría, ¿y si convierto estados financieros a una moneda de presentación? Ojo, ahí ya no aparece diferencia de cambio, aparece un otro concepto que se llama la diferencia de conversión. Y entonces, para cerrar, si ustedes quieren, el tema de lo que sean las transacciones, alguien dice, ¿y cómo por ejemplo, ahora podríamos convertir los estados financieros, que los hacemos en bolivianos, si tuviéramos que presentarlos en dólares, tomando en cuenta inclusive la condición de que tal vez el tipo de cambio puede ir variando todos los días y que en algún momento por ahí cambia la legislación y permiten que otra vez el Banco Central a través del bolsín defina un tipo de cambio diario para la moneda extranjera? Entonces ahí vamos a tener que aplicar un procedimiento de conversión y yo les diría casi con seguridad esa reglita que está estandarizada dentro de los paquetes contables que definen supuestamente el hecho de tener una contabilidad bimonetaria, eso puede que les sirva para tener el control, si ustedes quieren, de la equivalencia de la divisa, pero no les va a servir para preparar estados financieros. Alguien diría, yo puedo sacar automáticamente en dólares, en euros o lo que sea. No, mentira, porque ninguno de ellos tiene incorporado el procedimiento de conversión que está definido en la norma de contabilidad. Por lo tanto, ahí se les recomienda que revisen otra vez la NIC 21 para definir cuál es el procedimiento que deberían aplicar y cómo la forma de reflejar esa diferencia que puede haber al momento de convertir los estados financieros de bolivianos a cualquier otra moneda, que en este caso va a ser una moneda de presentación. Entonces, vean, por ahí tenemos en Bolivia, dirán ustedes, para empezar, una moneda función o una moneda que nosotros la definimos como la de curso legal y vigente, que es el concepto de moneda de cuenta, que además esa moneda de cuenta es la moneda de registro, pero también pueden haber transacciones en moneda extranjera, es decir, aparte de la moneda de cuenta, puede haber la moneda de registro, en este caso es la misma, puede haber una moneda extranjera, que puede ser cualquier divisa en la cual una empresa realice transacciones. Puede haber, además, dirán, el concepto de moneda de presentación, porque yo pudiera presentar mi estado financiero en mi moneda original de registro, que es el boliviano, pero también puedo presentar en cualquier otra moneda. Y entonces cada uno de esos conceptos tienen que tenerlos claros al momento de definir la política contable que corresponda para poder reconocer cada una de esas transacciones. Y eso básicamente es todo lo relacionado con transacciones en moneda extranjera y el reconocimiento de las diferencias de cambio. ¿Alguna pregunta adicional que tengan, Luis Alberto? Licenciado, buenas noches. Muchas gracias por la consulta anterior. Va a disculpar. No hay problema. Tengo otra consulta, licenciado. Cuando una empresa prácticamente es la integridad de sus operaciones están en moneda extranjera, ya que vende, ¿no? su servicio al exterior. Acá en Bolivia estaría obligado a presentar como moneda funcional esa otra divisa con la que hace sus operaciones normalmente, además de que tenemos, ¿no? la moneda de cuenta, o cómo se debería de tratar eso, ¿no? Porque para mí, a mi entender, la moneda funcional es pues la del entorno principal de operación de la empresa, pero Sí. nuestra norma contable o la política, ¿no? Nos dice moneda de cuenta, entonces tendríamos que convertir ahí nuestros estados financieros de la moneda funcional a la moneda de cuenta y aplicar ese procedimiento de Usted conversación. mismo se ha respondido, pero en Bolivia En Bolivia no aplicamos el concepto de moneda funcional todavía, Luis Alberto, porque es algo que está en la norma internacional, pero si usted quiere, como eso no es totalmente compatible con el concepto de moneda de cuenta que tenemos en Bolivia, pues no podemos decir que podemos aplicar ese concepto. Entonces usted no puede aplicar moneda funcional para empezar.
Por lo tanto, esa empresa, independientemente de la operatoria que tenga, por ejemplo, una empresa de maquila, como el ejemplo que usted decía, que compra todo de afuera y vende todo afuera, es posible que la moneda del entorno económico principal de esa empresa sea el dólar. Pero de acuerdo con las normas de contabilidad en Bolivia, esa empresa tiene la obligación de registrar transacción por transacción y luego preparar a partir de eso sus estados financieros en bolivianos. Porque si no, usted va a incumplir con toda la normativa legal que tenemos en Bolivia además. ¿Sí? No va a cumplir con el Código de Comercio, no va a cumplir con ninguna otra norma que obviamente define la preparación de la información financiera en Bolivia. Ahora, a partir de eso, obviamente usted puede convertir a cualquier otra moneda. No hay ningún problema. Pero la primera condición es, todavía, porque no aplicamos las NIF de forma plena, no podemos hablar del concepto de moneda funcional, a no ser que alguien me diga, la moneda funcional es igual a la moneda de cuenta y por lo tanto no hay problema si quiere. Pero para el caso particular del ejemplo que usted decía, obviamente al haber una diferencia, en este caso prevalece lo que dice la norma local por lo que tiene la internacional. Y entonces la empresa, así tuviera como moneda funcional el dólar, pues está obligada a llevar sus registros contables y preparar estados financieros en su moneda de cuenta, que es el boliviano.